Muchas gracias por la invitación. Yo me gustaría que después, yo tengo algunos slides, espero me informase el tiempo, porque después yo voy haciendo el encerramiento de algunos puntos que julgo más importantes. Yo quería hablar algunas cosas sobre biodiversidad y biotecnologías. Agradezco la invitación y disculpen mi portuñol que últimamente está un poco danificado, pero vamos a intentar hacerlo. Yo tengo trabajado un poco en la interfaz de las biotecnologías con la biodiversidad y mi interés está asociado hoy a la utilización de las biotecnologías para el uso el sostenible y la conservación de biodiversidad. Estamos acá en la isla de Santa Catarina, Florianópolis, en una universidad federal. Estoy también hoy trabajando en otra universidad de los altiplanos de Santa Catarina. Con esto estoy vinculado a estos dos programas y a un programa de posgrado de Angola también en África. Gostaria de hablar con ustedes algo sobre biodiversidad de Plant Genetic Resources y cómo las biotecnologías pueden ser utilizadas para esas finalidades de caracterización, conservación y uso sostenible. Y para esto yo empiezo con el concepto de biodiversidad, que la biodiversidad comprende las formas de vida de todos los procesos ecológicos en todos los ecosistemas, reconhecendo as hierarquias em níveis genéticos, taxonômicos e de ecossistema. E como se evalua? Se evalua em uma biodiversidade alfa, que é o número de espécies de uma muestra em uma comunidade, uma diversidade beta da variação do número de espécies vivas quando se agrega às outras comunidades, e uma diversidade gama, que é o número de espécies das comunidades de uma grande área muestrada. É importante mencionar que o tema da biodiversidade involucra um conceito biótico, que os seres vivos que habitam uma determinada área, pero envolve também, está associado a um componente abiótico, que é o componente físico em lo qual esta biodiversidade está interactuando e está evolucionando. Isto é importante, ¿por quê? Porque isso nos dá uma ideia de los endemismos. É importante mencionar que de 60% a 70% de toda a biodiversidade está endêmica. Endêmica significa está lá e não pode ser transportada para outros lugares. Isto confere características únicas, ¿por quê? Porque quando se habla disso, se pensa em recursos naturais renováveis, não são tão renováveis assim. Por quê? Porque não podemos transportar um meio físico e um meio biótico para outros lugares. Isso é um componente importante quando se menciona perdas extraordinárias de biodiversidade em uma nova era geológica, uma nova era geológica chamada Antropoceno, em que temos perdas extraordinárias de biodiversidade. Este é o livro Biodiversity. Esto é Edmund Wilson, hoje com 91 anos, e que está ativíssimo, uma das pessoas mais emblemáticas para minha vida e para minha formação. Eu costumo dizer que minha vida foi extremamente impactada por Darwin e mais recentemente por Wilson. Wilson está hoje com 91 anos e tentando fazer um grande projeto mundial de reflorestação que está associado à possibilidade de reverter os efeitos dos cambios climáticos por um cambio de mentalidade e aumento da reflorestação de los biomas do mundo inteiro em torno de 30% a 40%, como sendo um dos elementos fundamentais para reverter os danos de las pérdidas de biodiversidade e reverter os danos de los cambios climáticos globais. Tá bem? E quando Wilson escreveu seu livro original, mencionava 1,75 milhões de espécies no planeta. Hoje sabemos que temos em torno de 15 milhões de espécies. Acá é a pizza da biodiversidade. E acá temos 60% de toda a biodiversidade do planeta são insectos. Há um antropólogo inglês
que dice que se acreditamos en un criador supremo de la vida, él gustaba mucho de insetos, porque hizo 60% de toda a biodiversidade de insetos. E acá temos plantas. Las plantas hoy em torno de 300.000 espécies. É interessante porque quando se crea que havíamos uma descrição taxonômica bastante importante das plantas, em torno de 300.000 espécies, hoje sabemos que a cada ano estamos incluindo novas espécies de plantas aún não descritas, e que a estimativa hoje é uma estimativa de 350.000 plantas. Ou seja, estamos conseguindo destruir biodiversidade antes de descreverla, que esta é uma das principais tragédias. Acá está os mega diversity countries, os países de mega diversidade. E eu sempre comento nas reuniões de BioAli que este grupo de BioAli está em los países megadiversos e temos uma responsabilidade muito grande nesses países todos de trabalhar com formas mais adequadas de valoração, de conservação e uso sustentável desta biodiversidade. O Brasil é o campeão mundial e todos vocês estão acompanhando a tragédia atual de fogo em los biomas brasileiros e também problema sério com o rol do Estado, que não está sendo nada bueno em fazer a gestão de uma crise de pérdida de biodiversidade em Brasil, que é lamento e uma lástima hoje que temos em Brasil. Tenho o risco de perder meu emprego ao afirmar essas coisas, pero é a realidade que temos hoje em Brasil. E bueno, quando se pensa o valor da biodiversidade, que são os serviços ecossistêmicos e os valores diretos e indiretos, isto basicamente que em 95 o valor total do PIB mundial era 18 bilhões de dólares e o valor dos serviços ecossistêmicos e da produção da biodiversidade era 33 bilhões. E os serviços ecossistêmicos estão associados a esses pontos mais importantes acá, que estão listados acá. Pero é importante mencionar que a atualização para o ano de 2019 mostra que os serviços ecossistêmicos e mais os valores diretos da biodiversidade nos dão 86 trilhões de dólares. Este é valor extraordinário, é mais basicamente do que se pensa que o valor da biodiversidade, que é a base por la qual o PIB mundial ainda é associado, ou seja, praticamente 50 trilhões de dólares hoje do PIB mundial estão associados a usos de los recursos naturais. Isto é problema, ¿por quê? Porque estamos perdendo biodiversidade, estamos perdendo o uso sustentável disso. Este é problema. E por que estudar a biodiversidade? Porque podemos pensar desde a estrutura de genes e como as biotecnologias podem nos ensinar a atuar sobre esses pontos e a intersecção da biotecnologia com a biodiversidade. E sempre me gusta falar biotecnologias em plural, porque não é uma biotecnologia, são tantas biotecnologias para utilizar desde os atributos genéticos, passando por populações, ecossistemas, paisagens, e depois ecossistemas, e depois biomas. E podemos pensar em los atributos dos processos funcionais, estrutura gênica e composição destes genes. Isto é importante, ¿por quê? Porque podemos pensar em conservação e uso sustentável. O que passa com o problema da biodiversidade é que a partir da Revolução Industrial empezamos a ter uma regressão, ou seja, em la medida em que o crescimento dos humanos ocorreu, passamos a ter perda de biodiversidade, ou seja, há uma relação inversa entre crescimento humano e perda da biodiversidade. E isto que nos coloca em uma situação muito mala, porque temos o que eu chamo de los top 5. Os top 5 são
las principales causas de pérdida de biodiversidad. Lo primero, con fragmentación y destrucción de hábitat, las especies exóticas invasoras, la explotación y la sobreexplotación, la polución y los cambios climáticos. Esos son los vectores principales de pérdida de biodiversidad. Y cuando se piensa en las estructuras intactas de la cobertura vegetal del planeta 8.000 años atrás, nós temos esta ilustração acá. E quando pensamos hoje, temos isto, e já me gusta muito demonstrar para os estudantes de pós-grado que dou estas classes, é fazer isto. Mira, teníamos isto, hoje temos isto. E a biodiversidade mais importante está acá, porque esta biodiversidade aqui ao norte, apesar de ser importante, é pequeña en términos de número de especies. La biodiversidad es restrita, la área es grande, pero la biodiversidad es restrita. Y acá este eje acá que es importante, ¿por qué? Porque es lo que restó de biodiversidad relevante para el planeta a partir de los problemas asociados principalmente con aumento de la actividad agrícola y aumento de la actividad del crecimiento poblacional en estos últimos años. Y lo que tenemos acá es lo que llamo el mapa del tesoro. El mapa del tesoro son los hotspots de biodiversidad. Esos son los puntos del planeta que cubren 2%, miren, 2% de la área del planeta y que hay 70% de la biodiversidad remanescente. Este es el mapa del tesoro. El campeón mundial de biodiversidad está acá en este eje que viene de Mesoamérica hasta los Andes tropicales y después entrando acá en la región de la floresta atlántica y del Cerrado. Es por eso que yo digo que Grupo BioVale tiene una importancia estratégica en trabajar con cuestiones asociadas al uso de las biotecnologías apropiadas en la biodiversidad, porque estamos ubicados en la región de mayor biodiversidad del planeta. Esta es una responsabilidad. Lo que podemos hacer es trabajar de una forma adecuada para incorporar nuevas abordagens biotecnológicas para caracterizar, para conservar, para utilizar de forma sostenible esta biodiversidad. También acá hay un detalle de esta región de América que tiene hoy lo considerado los principales hotspots de biodiversidad del planeta. También miren que la Amazonia no es considerado un bioma que entró en los hotspots, porque el concepto de hotspot dice que hay que haber una pérdida de biodiversidad de 60%. No perdemos aún 60% de la Amazonia, pero a seguir con esta tragedia que está ocurriendo, seguramente vamos a hacer una pérdida de biodiversidad de la Amazonia también. Lo importante acá es mencionar que la Amazonia y esta región de la andina son puntos extremadamente importantes en la biodiversidad mundial. Y acá se considera que la Amazonia es la fuente primaria de biodiversidad de la región neotropical, pero acá en la región andina es que es la fuente primaria de biodiversidad que se consolida en las planicies de la cuenca amazónica. También esto es importante cuando se considera la importancia de hacer la conservación de esos remanescentes acá. Entonces, esto es importante porque los neotrópicos tienen básicamente 40% de las especies del planeta y esta región neotropical, entonces es lo epicentro mundial hoy de biodiversidad remanescente y esto pasa a ser mucho importante en términos de la resiliencia climática planetaria. ¿Está bien? Acá hay los números de lineaje. Yo no voy a utilizar mucho tiempo acá porque esto no es importante ahora.
pero también mostrar que Ecuador, cuando yo estuvimos en Ecuador, yo mostré ese slide, yo quiero repetirlo acá, es que cuando se considera la región por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado, Ecuador es el país con mayor biodiversidad. Y acá es el Parque Nacional Yasuní, que se muestra el hotspot más importante de biodiversidad mundial. También es que esto considera, cuando se consideran los grupos taxonómicos, esta región de Ecuador, el país todo de Ecuador es considerado uno de los más importantes del mundo en términos de biodiversidad. Esto también es una responsabilidad de todos los ecuatorianos, pero una responsabilidad de todos los pueblos de América Latina, de su responsabilidad sobre acerca de su biodiversidad. Y cuando pensamos en las especies comestíveis, cuando pensamos que tenemos 300.000 especies de plantas en la biodiversidad, ¿cuántas son las especies que pueden nos dar comida? Comida es básicamente, yo quería mencionar para ustedes lo siguiente, que es importante para que podamos pensar, raciocinar un poco sobre esto. 10% de todas las plantas del planeta pueden producir catálogo mundial. Mil especies. Miren, 90% de las calorías mundiales están en 30 plantas, en 30 especies. Esto es una inseguridad alimentaria total en tiempos de crisis, de pérdida de biodiversidad, en tiempos de crisis de cambios climáticos globales. ¿Está bien? Esto no hace que, básicamente, a 90, 80% de todo lo consumo mundial de caloría está en un grupo muy restrito de especies. Mira, esto, cuando se piensa que tenemos un catálogo en América Latina, tal vez de 15.000 especies que pueden producir alimentos, sin contar las especies subutilizadas, como es el caso de especies sudamericanas, de especies americanas, como es el caso del amaranto, como es el caso de la quinoa. Eso es lo punto que podemos utilizar básicamente la biodiversidad para qué? Para un conjunto de herramientas que pueden nos hacer desde el cultivo in vitro, conservación in vitro, las ómicas, la ingeniería genética, el barcode, la avaliación de los marcadores moleculares para evaluar cómo la diversidad genética remanescente interespecífica está distribuida en esta región de riquísima biodiversidad, y también hacer selección asistida por marcadores. O sea, cuando yo empecé a trabajar con biotecnología, me gustó mucho un concepto que decía, ¿qué es biotecnología? Biotecnología son nuevas soluciones para viejos problemas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos hoy un grupo de herramientas que pueden nos contrapor a esta pérdida de biodiversidad y trabajarnos con más rapidez do que las técnicas convencionales para hacer esto. Entonces, me gusta mucho este concepto de biotecnologías apropiadas porque son aquellas que contribuyen para el desenvolvimiento sostenible por serem técnicamente factíveis, por proporcionarem beneficios mensuráveis, serem ambientalmente seguras. Miren, este es un concepto de FAO. Y yo quiero decir con este concepto de biotecnología sostenible que las biotecnologías que son importantes para la comunidad europea o para los Estados Unidos no son necesariamente las biotecnologías que son las más relevantes para nosotros en la región más rica de biodiversidad del planeta. O sea, precisamos crear una competencia endógena en nuestros países para desarrollar las biotecnologías apropiadas, que son esas que son importantes
para los otros países. También entonces tenemos ahí un conjunto de áreas que podemos utilizar en las biotecnologías. Cuando se piensa, por ejemplo, en la área florestal, por ejemplo, tenemos una serie de posibilidades de hacer utilización de ellas, ¿ah? E podemos ter acá um conjunto de biotecnologias que podem ser também utilizadas, e acá há basicamente todo um conjunto de técnicas que podem fazer um link entre a genética clássica, as tecnologias clássicas, a fisiologia clássica, com as novas técnicas de biotecnologias associadas, inclusive, às ômicas, a genômica estrutural, a funcional, e todas estas áreas importantes para o desenvolvimento. Em meu laboratório, em meu grupo de pesquisa, há 30 anos, trabalhamos com algumas espécies, estas principalmente perenes, mi ênfase é mais espécies perenes, uma conífera, um grupo de monocotiledôneas, entre as quais as palmeiras, e uma angiosperma, que é a Aca seloviana, a guaiaba do país. Acá está acá com um trabalho que hicimos com Liliana Pila, que está na Universidade de Qian, que desenvolvemos um processo de embriogênese somática de cacau. Também estas espécies, então, temos. Eu me gostaria de falar um pouco das palmeiras acá. Tengo poco tiempo, pero las palmeras, me encantan las palmeras en la América Latina. Palmeras son plantas perennes, extremadamente resilientes y que pueden, en tiempos de cambios climáticos globales, pueden ser plantas importantísimas para aportar nuevos alimentos y nuevas condiciones de trabajo para grupos que pueden ser mejor trabajadas en términos de domesticación y uso. También hemos trabajado con un grupo de bambús y otros grupos de plantas, entre los cuales también las piñas y otras plantas. Esta es la araucaria, que produce acá una planta típica del sur de Brasil, y hay araucaria araucana en Chile y también en Argentina. Estamos desarrollando protocolos para micropropagación basado en la embriogénesis somática y para la conservación de germoplasma en bancos criogénicos, porque las semillas son recalcitrantes. Desarrollamos un sistema muy bonito de embriogénesis somática acá, desarrollamos un excelente sistema de embriogénesis para conservación in vitro en bancos criogénicos. También hicimos un montón de estudios acá, que son estudios que estamos trabajando con la posibilidad de entender un poco más la dinámica de la embriogénesis en estos procesos. También trabajamos también con la estructura genética, el uso de biotecnologías para la estructura genética, también los transcriptomas para ver cómo se organizan comparativamente esos procesos de organización de los genomas, y también para saber la producción de algunos compuestos secundarios que pueden producir drogas anticancerígenas, no caso de Taxol. Acá es el Bactris, el Perribaye, conocido de muchos de ustedes, que estamos trabajando con un grupo de Amazonias, con el Dr. Charles Clement, y haciendo un montón de trabajos con embriogénesis somática, que es un sistema muy bonito que está trabajando muy bien acá con la embriogénesis somática, incluso el uso de bioreactores, incluso el uso de conservación in vitro. Este es trabajo de Pila, que es el trabajo de Liliana, que está en la Universidad de Qian, que hicimos la embriogénesis somática de las variedades de cacao nacional del altiplano de Ecuador, y desarrollamos un sistema muy interesante de embriogénesis somática. Estamos trabajando también con genómica de plastidios, básicamente la genómica del cloroplasto. ¿Por qué? Para poder estudiar inferencias filogenéticas en los grupos de plantas, que es mejor do que evaluar el genoma completo. Por tanto, estamos trabajando con plastidios, genoma de plastidios. Estamos verificando esses trabajos también con bambús. Estamos haciendo barcode de bambús también.
Estes barcodes são interessantes, que podem aportar novas informações em taxonomia molecular, que é importante. Este é ACA. ACA é a ACA seloviana que trabalhamos, que está sendo agora muito produzida em Colômbia também. También este es el Centro de Diversidad de ACA. Establecemos un banco de germoplasma, acaso yo, en lo estilo Indiana Jones de recolección de germoplasma, porque establecemos un banco de germoplasma también en esta región del altiplano de Santa Catarina, y con eso estamos haciendo el uso de la embriogénesis somática para esto. ¿Está bien? Básicamente, yo sé que estoy en mi tiempo. Me gustaría, por fin, solo gastar 30 segundos y decir que cuando se hace cultura de tejidos y las personas piensan que estamos haciendo clonación, no necesariamente. Podemos utilizar tanto la utilización de la captura en la micropropagación, pero también podemos utilizar la variabilidad genética para ser conservada. O sea, es un falso dilema cuando se piensa que hacemos solamente clonagem desses materiais, porque podemos, quando hacemos, por exemplo, a propagação de materiais ameaçados de extinção a partir de embriões cigóticos, estamos aumentando a variabilidade, mantendo a variabilidade genética remanescente. Estamos fazendo isto, por exemplo, com as bromélias, que é um grupo taxonômico muito importante, e, por fim, algumas biofábricas que estamos estabelecendo acá em Brasil para multiplicação, que chegam biotecnologias que vão chegar diretamente aos agricultores. Esta é na Amazônia para a pinha e para a pupunha, Bactris, e que hicimos isso para fazer cultivos na região amazônica. Este é meu grupo de investigação e agradeço o tempo que me deram acá. Muitas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guerra. Debido al tiempo, tenemos solo para una pregunta. Indican aquí, han existido una serie de esfuerzos para introducir alimentos no convencionales a la dieta de los ecuatorianos. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido exitosos. ¿Conoce usted alguna estrategia que haya sido exitosa para ampliar las opciones gastronómicas y no depender de unos pocos cultivos? Buenísima pregunta. Tenemos en Brasil una iniciativa del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente que se llama Plantas para el Futuro, que es un catálogo de plantas subutilizadas. Y con esto, un punto muy interesante fue un catálogo que fue escrito a partir de las frutales nativos de brasileira, que son fuentes brasileñas de carotenoides y antocianinas. La Asociación Médica Brasileña pasó a hacer una propaganda en las redes de televisión de ampliación de la base alimentar, diciendo que cuando se hace una alimentación con frutas y verduras que tienen altos niveles de antocianinas y carotenoides, la calidad de vida es bien mejor. Y hay otra iniciativa muy interesante que está ocurriendo también en Perú, que es un grupo de chefes de cocina, que adoptaron la cocina regional, las cocinas regionales con ingredientes nativos. Yo creo que no vamos a tener otra alternativa. Y hay también un programa muy interesante en Brasil, que son las escuelas de primer grado, que son obligadas a utilizar en la merenda alimentar productos de la biodiversidad nativa. Estos son programas simples porque estamos valorizando el agricultor regional, estamos dando comida de verdad, al invés de dar ultraprocesados de esas empresas multinacionales, porque tenemos una epidemia mundial de diabetes del tipo 2, que es básicamente una alimentación. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos más preguntas, pero debido al tiempo no las podemos elaborar. Pero...